tienda de raya de la hacienda y les vendían productos de mala calidad y bien caros. Nunca acababan de pagar, y si un peón se moría, la familia heredaba la deuda. Estaban acasillados, eran virtualmente esclavos. Entonces Francisco I. Madero, cuando llega a San Pedro y empieza a administrar las haciendas de su familia, empieza a ver todo eso. Y empieza a ver que toda esa explotación que vivía el pueblo de México, esa cancelación de la libertad, esa sojuzgación de la democracia, era producto del régimen de Porfirio Díaz. Y en ese libro, en ese ensayo, Madero hace un análisis y dice: para que México salga adelante como las naciones industrializadas y poderosas del mundo, es necesario que esta condición de explotación termine. Es necesario que México tenga elecciones libres y democráticas. Es necesario que se cumpla el Estado de Derecho, que realmente las leyes se cumplan, porque en ese tiempo no se respetaba ninguna de esas cosas. Y todo eso lo plasma don Francisco I. Madero en este libro. Es un libro, la verdad, aburrido. Para leerlo, la verdad, se aburre uno porque habla de muchas cosas y es un libro un poquito pesado para leerse, pero es un libro muy interesante y expresa puntos de vista muy particulares de don Francisco I. Madero. Por ejemplo, don Francisco I. Madero hace un comentario que desde su punto de vista las pirámides de Egipto son objetos inútiles. ¿Qué caso tiene hacer una tumba tan grandota? Pues para un solo muertito. Y hace así comentarios de ese tipo porque ese era su punto de vista. Y en este libro, don Francisco I. Madero habla precisamente de lo que les digo, de que Porfirio Díaz había sido un gran héroe y le hace un llamado para que, como decimos ahora en estos tiempos, agarre la onda y se vaya. O que cuando menos le permita al pueblo mexicano elegir al vicepresidente. En ese tiempo se elegía presidente y vicepresidente. Esa figura luego la desaparece Carranza, porque luego el vicepresidente le hace la sombra al presidente, porque lo quería. Entonces, don Francisco le dice a don Porfirio Díaz que por respeto a su pasado, por respeto a su historia, al gran héroe que ha sido, permita que los mexicanos cuando menos elijan al vicepresidente de la República. Porque por la edad, don Porfirio Díaz iba a cumplir en 1910 80 años. Y lo iban a elegir por otros 6 años, o sea, ya decía don Pancho, no las va a acabar, ya por la misma naturaleza no los va a acabar, no va a ser posible. Entonces dice: ándale don Porfirio, usted por el bien de México, usted es un gran patriota, permita que cuando menos elijamos al vicepresidente, para que cuando falle usted, que nos falte, pues se quede una persona que haya sido electa a través de la democracia. Le hace ese llamado todavía don Francisco I. Madero. Y cuando terminan de editar ese libro, don Francisco I. Madero se lo manda a don Porfirio. Se asegura que sí lo leyó y soltó la carcajada cuando le dice: ándale don Porfirio, ya váyase, ya agarre la onda por su bien histórico. No, le dice: no, pues está loco. Lo tachan de loco a Francisco I. Madero. ¿Por qué lo tachan de loco? Porque ya había habido otros que habían tratado de quitar a Porfirio Díaz del poder, pero él era el dueño del ejército, él tenía todo el poder económico y material. Entonces, pues dice: no, don Francisco me dio unos 60. Y luego era espiritista, aparte, ¿verdad? Él creía en los espíritus, inclusive hay la versión de que fue un espíritu el que le dijo: tú, hijo mío, encabeza este movimiento, salva a la patria, ¿verdad? Y bueno, pues él se lo tomó en serio y encabezó este movimiento, ¿verdad? El espiritismo, jóvenes, no es brujería, es una creencia en la reencarnación y en la vida más allá de la muerte, ¿verdad? De los espíritus y todo eso. Aquí inclusive en la sala, hay una sala aquí donde está don Francisco haciendo espiritismo y hay algunos escritos, porque él era el medio espíritu. Y es importante que ustedes sepan también que don Francisco tenía esa parte. Aparte de ser liberal, aparte de ser político, también creía en esas cosas. Y bueno, total, el libro no habla para nada de espiritismo, ¿eh? Nunca, don Francisco eso lo tomaba muy personal, nunca el libro habla nada más, como les digo, es un ensayo donde él hace un análisis de la situación política del país, de la historia y de la necesidad del cambio democrático.
Y ese libro lo escribe aquí en San Pedro. Miren, en ese tiempo, como les digo, el 90% de los mexicanos no sabían leer, aproximadamente el 90%. Entonces, en un país donde la gente no sabía leer,